Estás viendo En Esto Pensar. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás. no cambiarás, oh Jesús. Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos y bendecidos una vez más a este programa En Esto Pensad, como todos los sábados. Un programa para darle la gloria a Dios, impartir su palabra, hacer el llamado a la nación de que hay un Dios todopoderoso que murió, que envió a su Hijo a morir en una cruz, a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo, si creemos en Jesús, experimentemos salvación y podamos escapar de la corrupción de este mundo y tengamos acceso, escucha bien, a la vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios, República Dominicana, es clara cuando dice que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, y ese intermediario tiene un nombre, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, escucha bien, a morir por ti en una cruz. Él cargó todos tus pecados y los llevó a la cruz del madero. Y lo que nos acerca a este Dios maravilloso es precisamente la fe en Jesucristo.
porque la salvación es por fe, es por gracia, es un don de Dios y no es por obra, precisamente para que nadie se gloríe y solamente Cristo sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Nosotros no podemos cerrar ni empezar el año sin hacerle el llamado al país de que nos volvamos a Cristo, de que solamente hay una posibilidad de salvarnos de la corrupción de esta tierra, de este mundo, que ya entró en su proceso final, producto de la degradación, la depravación y la lejanía de este Dios maravilloso. Y ya esas profecías finales se están cumpliendo. Y el llamado de Dios, amigos, en estas postrimerías es que vengamos a los pies de Jesús, que reconozcamos a Cristo como nuestro único Dios, como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador. Y a través de Él podemos escapar de esta ira que ya se acerca. Pero la puerta del perdón y la puerta de la misericordia están abiertas para ti, o sea, no se han cerrado. Dios está operando en misericordia y en gracia en este día, llamándote al arrepentimiento. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé por qué estás pasando. Pero sea que estés triste, sea que estés pasando por alguna tribulación, o sea que estés alegre y creas que tienes todos tus problemas resueltos. Tanto el que está pasando por tribulación como el que cree que tiene todos sus problemas resueltos y que todos sus bienes almacenados los va a poder disfrutar hasta que Él le dé su gana. Yo vengo a decirte, ambos necesitan lo mismo. Porque ambos, dice la palabra de Dios, todos los hombres hemos sido destituidos de la gloria de Dios por culpa de nuestro pecado y de nuestra maldad, que se ha ido incrementando día tras día, año tras año y siglo tras siglo. Entonces hay mucha gente diciendo, no, yo no necesito a Jesús. Esos son los que más lo necesitan tal vez. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, escucha esto, es vida eterna en Cristo Jesús. Y para usted venir a ese arrepentimiento maravilloso, usted tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Esto es un asunto, es una cuenta que usted tiene que abrir con Jesús, porque es el que pagó por todos tus pecados y es el que te va a redimir de ese pecado y de la muerte. Y tú necesitas, escucha esto, conocer a Dios. Es como alguien con el que yo estaba hablando en este día y él me decía que conocía a Dios. Pero también decía que se quería morir. Me decía que se quería morir. Que no quería seguir viviendo en esta tierra. Que estaba lleno de tristeza, de depresión, de amargura, de angustia, de tormento, de culpa, hermano. La culpa, la soledad lo tenía abatido, atribulado y cansado. Y yo le decía, bueno, pero ¿cuál es el Jesús que tú conoces? Porque tú tienes que conocer al Cristo que murió precisamente para cargar esa culpa que te atormenta en la cruz. Entonces, si tú estás deprimido, deprimida, triste, amargada, sola, solo, en una situación económica difícil, antes de hablar de arrepentimiento, tenemos que hablar de Jesús. Porque es Cristo, escucha bien, es el conocimiento del Altísimo el que te lleva a ese arrepentimiento y te convence de ese pecado, de esa traición a Cristo que hemos cometido. Nos reconcilia con Dios
y nos da ese mismo ministerio de la reconciliación. Acercarnos a Jesús confiadamente a través de Él al trono de la gracia, y que tu vida y tus relaciones y tus entornos y tu área de influencia sea restaurada, para que tú, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de todo esto que está pasando el mundo y de todo lo que viene, usted pueda experimentar la paz que la humanidad no puede explicar, porque solo puede darla Jesucristo, solo puede darla nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Y entonces se puso a pensar, espérate, ¿cuál es el Cristo que digo que conozco? Usted tiene que conocer el Cristo de la palabra de Dios, hermano, que está vivo y quiere realmente conectarse con ustedes, con nosotros. Y miren, en el programa pasado, nosotros hablábamos de Romano 1, y veíamos cómo precisamente ignorar y desconocer a Dios y apartarlo de nosotros y rechazarlo, no obstante su grandeza y su poder, ese rechazo es lo que nos tiene como estamos. Y cómo el hombre prefirió cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible, escucha bien, por la imagen de forma de hombre o creación de hombre que el hombre hizo. El hombre prefirió, hermano, nosotros preferimos apartarnos del Dios hacedor de todas las cosas, preferimos descartarlo de nuestra vida y hacer nuestro Dios a nuestra medida, a la medida de nuestro pecado, y que entonces Dios, escucha bien, lo que hizo fue que nos entregó precisamente a los efectos y las consecuencias de todas esas preferencias apartadas de Dios. O sea, todo nuestro pecado, hacia allá nos enfilamos nosotros, porque ante el rechazo continuo, ante la ofensa continua de este Dios, entonces Dios dijo, bueno, pues que experimenten ellos las consecuencias de su extravío y de su negativa hacia el Dios Todopoderoso, y entonces de allá para acá nos vemos. Y el Señor me mostraba eso hoy, cómo Dios nos suelta, nos aparta de su presencia, como le pasó al pueblo de Israel. Nos dice, de acuerdo, apártate de mí como tú quieres, continúa por tu camino y tú vas a saber las consecuencias que tiene para el hombre que es criatura de Dios, apartarse de este Dios. Por eso es que usted ve cómo el hombre de hoy, cómo el hombre durante prácticamente toda la historia de la humanidad, a partir de la caída, todo lo que ha experimentado es la consecuencia desastrosa de negarse a entregar su vida a Dios y conocer a este Dios verdadero. Porque usted puede experimentar la vida eterna solamente conociendo a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, a quien Él envió a morir por nosotros y a pagar por nuestros pecados. Y por eso usted ve todo lo que está pasando, tanta corrupción, como en las sociedades de la tierra prefieren, escucha bien, desoír los estatutos de Dios y aceptar la depravación, la desviación como bueno y legislar en beneficio de esos propósitos contrarios a la voluntad de Dios. Y por eso, amigos, estamos experimentando todo lo que estamos experimentando en República Dominicana y en las demás naciones de la tierra. ¡Wow! Entonces Dios los entrega, como vimos, a la impureza, cambiaron la verdad de Dios por las mentiras. Preferimos, hermano, desoír la verdad de Dios que está en su palabra, el libro más maravilloso que se puede haber conocido en la historia de la humanidad, el más leído, pero el más desoído, el más desobedecido, hermano. Porque para usted y yo ser transformados en nuestra manera de pensar, apartarnos de la corrupción y de la depravación y de la oscuridad que nos destruye, progresivamente tenemos que entrar en conexión profunda con la palabra de Dios, que es la que nos da vida,
que es la que nos poda, que es la que nos transforma, que es la que activa a través de la fe el nacimiento del nuevo hombre, que es el que combate con la maldad de lo viejo. Es por eso que usted, mi querido amigo, y yo necesitamos a Cristo para vivir. No es una relación simplista, es algo absoluto. O somos de Cristo o continuamos con la depravación y la corrupción fruto del pecado. Y escuche esto, hermano. ¿Por qué la corrupción de este siglo va de mal en peor y en picada de manera continua? Porque la corrupción es indetenible. El ser humano sin Dios, hermano, no va a poder detener la corrupción. Decidimos apartarnos de Dios y vamos de continuo hacia ese camino. Y el único que te puede sacar del estado de corrupción y de autodestrucción es Jesucristo. Esa es la fórmula que Dios ideó para salvar a su creación. Es por eso que la ley de la entropía, eso no falla, hermano. Este mundo fue condenado al pecado y el único que te puede salvar es Jesús. Es por eso que tus pensamientos son de continuo hacia el mal si estás apartado de Dios. Y por eso usted ve que todo se corroe, todo se corrompe, todo se destruye, hermano. Y nosotros somos un ejemplo, este cuerpo de pecado. Hermano, usted se sienta en un parque y encuentra un señor joven ahí sentado y lo saluda y se hace amigo de esa persona y usted lo dejó sentado ahí y usted viene 30 años después y usted va a encontrar un anciano. Porque nos vamos consumiendo fruto del pecado. Y por eso Dios, ante nuestra conducta, escucha lo que dice la palabra, lo entregó a pasiones degradantes porque cambiamos lo natural por lo contranatural. Todo eso que usted ve que está pasando, robo, homosexualismo, lesbianismo, codicia, avaricia, maldad, es fruto precisamente de nuestras preferencias. Preferimos hacernos dioses a la medida con D pequeña, precisamente para no entrar en conexión con el Dios verdadero a través de su palabra y del Espíritu Santo. Y entonces yo dice, está bien, pues yo te suelto, te saco de mi presencia y te dejo libre, haz lo que tú quieras. Pero Dios sigue ahí esperando por ti, porque ya Él inició su plan para salvar tu vida. Pero Él no va a vulnerar su propia ley. Él te va a esperar. Él va a tocar la puerta de tu corazón. Pero Él te dice que tú tienes el libre albedrío de decidir, escucha bien, si te salvas o te pierdes. Porque Él nos respeta y nos suelta a República Dominicana. Elijan. Ya Él nos puso la salvación y usted elige si persiste y permanece en la destrucción. Por eso usted ve las estadísticas de lo que está pasando con la raza humana, hermano. Las muertes, las enfermedades, los divorcios, las guerras, los homicidios, los abusos, las contiendas, las mentiras, los fraudes, la corrupción, la maldad va en aumento como nunca antes porque perseveramos más y más. Escuche bien, y en esto hay que tener cuidado, ahora de manera más expansiva por lo que está pasando a través de los medios de comunicación y de la tecnología. ¡Wow! Dios nos entregó, escucha bien, por esa consecuencia a una mente depravada. El hombre sirve y da su tiempo y su energía al Dios que ha imaginado en su mente y a los ídolos que ha creado en su fantasía y en sus pensamientos. Abandona a Dios para vivir su vida, escucha bien, inmunda que anhelamos.
Este es un Dios santo, es un Dios bueno, es un Dios verdadero. ¿Y qué estamos anhelando en nosotros? Solamente esto que pasa. Por eso usted ve la corrupción. No se conforman con lo necesario, con lo suficiente o lo más que suficiente. Lo quieren todo. No se cansa. Por eso es que usted ve hoy en día que las mieles del poder tienen engañado a tanta gente. Inmediatamente se contagian, hermano. ¿Por qué? Porque están poseídos por el espíritu de corrupción. Y eso no hay quien lo pare. El único que lo puede parar es Dios. Es indetenible República Dominicana. Sin Dios, escucha bien, por eso hay tanta gente opinando sobre este tema, pero como no se conecta con Dios, se vuelven despiadados, inmisericordios y destructivos, cuando el llamado es para todos, es venir todos al arrepentimiento, porque nadie, escuche bien, absolutamente nadie está exento de, estando sin Dios, caer profundamente en toda esa depravación. Y hay veces que yo veo los críticos acérrimos de la corrupción, cuán corruptos son en sus expresiones, cuán malvados son porque están llenos también de odio. Y Dios quiere, escucha bien, que todos, sin excepción, vengamos a este arrepentimiento, porque escuche bien, mi hermano, si estamos sin Dios, todos estamos en la misma olla, en el mismo caldero que se va calentando cada vez más hasta la manifestación final de la ira de Dios, donde sonarán las trompetas. ¡Wow! Y mire lo que dice 2 de Pedro 2:15. Los hombres carnales han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esto es para que República Dominicana comience a entender que el verdadero evangelio es profundo y tiene un mensaje reflexivo para que usted deje de mamarse el dedo y chuparse el caramelo y venga tras la verdad. Y venga tras la verdad. Usted tiene que leer la Biblia porque su Salvador no soy yo, hermano. Yo soy tan pecador como tú. Yo soy tan necesitado de Cristo como tú. Es más, escuche bien, sin Jesús yo no estuviera aquí, hermano. Si Cristo no estuviera acercando mi vida, al igual que tú, yo estaría en lo mismo. Porque somos presas fáciles sin Cristo. Por eso cuando vemos todas esas cosas, por cuanto todos hemos pecado, todos, nadie sin excepción, solo Cristo, por cuanto era Dios. Pero tenemos comezón para oír, porque queremos un Dios a la medida de mi vicio, a la medida de mi corrupción, a la medida de mis apetencias. Por esto usted ve, hermano, escuche bien, que queremos que se vaya el COVID, el Señor nos libre, anulamos y le pedimos a Dios que destruya ese virus para volver a nuestras antiguas andanzas. Pero nos hemos acercado verdaderamente ante este Dios verdadero. Los líderes de este país han puesto a Cristo por bandera de esta nación. No, hermano. Y yo no te estoy hablando de religión ni de profesión. Te estoy hablando de Cristo, de la palabra de Dios. Y mire lo que dice 1 de Juan 2:15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Eso es lo que, ahí es precisamente donde hemos caído en la trampa. Que
nos dejamos poseer del dinero, de la fornicación, del adulterio, de la lujuria. Dejamos que tome todo nuestro ser y caemos en el engaño. Y mire lo que dice, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos, todo eso pasará. Usted ve todo el dinero que usted tiene en el banco. Gente que tiene miles de millones de pesos, hermano, cientos de millones de pesos. Todo eso pasará, usted no se lo va a llevar. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú? El Señor me puso a reflexionar profundamente sobre este tema. ¿Qué estás haciendo tú con todo este dinero muchos se lo han robado, ¿verdad? Otros los han trabajado, otros quieren mucho más de lo que tienen, pero no hacen nada con lo que tienen más que metérselo en el bolsillo de ellos y de sus familias. Pero nada de beneficiar al otro. Y lo que verdaderamente, escuche bien, República Dominicana, la verdadera prosperidad es el dar que termina en recibir, porque todo el que da recibe. Pero todo el que da no puede dar esperando recibir. Eso es una ley sobrenatural de Dios. La verdadera prosperidad es ese. No es almacenar en un granero, como hizo aquel hombre joven rico, y el Señor le dijo, bueno, pero ¿sabías que hoy vienen por tu alma? ¿Quién va a disfrutar todas esas riquezas que tú tienes ahí guardadas, que muchas veces se están corroyendo? Es por eso, escucha bien, que yo he insistido en este país para que entendamos que si no nos sometemos todos a los pies de Cristo, empezando por los líderes de la nación, porque usted va a ver hoy cómo un líder sin Cristo maldice a la nación. ¡Wow! Y mire lo que dice Jeremías 1:16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Pues mira lo que dice Dios. Usted dejó a Dios. ¿Usted sabe por qué? No porque Dios no te ame, porque demostró su amor haciéndose visible a través de su Hijo y muriendo por ti, sino por nuestra maldad. Dios se aleja de ti, Dios se aleja de mí, Dios se aleja de este mundo por la maldad, porque el mundo prefiere la corrupción, lo de este mundo, que mirar al Dios sobrenatural, que es el hacedor de todo lo visible. Y no nos damos cuenta que esto es pasajero, hermano. Y Dios quiere, escuche bien, que usted entienda tanto, pero tanto eso, que Él mismo acortó la vida del hombre. Estábamos destinados a la eternidad. Matusalén vivió 900 años. Pero él dijo, pero ven acá, no entienden. Persisten en su maldad. Para que se den cuenta, les voy a cortar la vida, 120. Pero aún viviendo 120, dijo, continúan desviados, corrompiéndose y diciéndome que no. 70 años, hermano. Esa es los límites. El límite es ese. Y dice la palabra de Dios que los que son más robustos, o sea, los que llevan una mejor calidad de vida, más cercanitos a Dios, ¿verdad? 80 años. Eso quiere decir que si usted tiene más de 80, usted está viviendo un tiempo extra. Usted está en extra inning. Eso quiere decir que Dios te está dando tiempo para que vengas a la verdad del Evangelio, para que dejes de vivir del oír porque otro te contó y que tú tengas una experiencia salvífica con Cristo. Esa desviación que Dios nos prácticamente diría, bueno, haz lo que tú quieras entonces, porque yo te lo he dado todo. Salvador, estatutos, escritos, para que en medio de la corrupción de tu mente lo tengas ahí y aún persistes en eso. Pues está bien. Por eso es que Dios quiere que en esta época
de la historia de la humanidad, a las naciones se le diga la verdad, aunque nos rechacen, hermano. Sí, porque experimentamos rechazo. Cuando dicen, bueno, pero mira cómo es que piensa Fabio. No, yo no quiero estar al lado de Fabio. No. Pero lo que yo te estoy diciendo te puede salvar. No solo te puede salvar, te salva. Porque Cristo es el Salvador del mundo, que vino aquí a morir precisamente para que tú dejes de ser un Barrabás. Escuche bien. La cruz donde Cristo murió, ¿de quién era? ¿De Cristo o de Barrabás? Era de Barrabás. Entonces usted y yo somos un Barrabás. Y Cristo murió por ti. Esa cruz era para ti, para mí. Era para Barrabás. Y Cristo, escuche bien, tomó tu lugar y el mío. Y siendo inocente, sin pecado y sin mancha, puro en todos los aspectos de nuestra vida, de la vida humana, fue clavado en un madero, torturado, desfigurado, para que tú y yo podamos recibir esta revelación. Porque es por revelación, todo esto es por revelación. Y para que esto se le revele a su vida, usted tiene que permitirle a Dios introducirle fe en su corazón. Por eso es que la fe, hermano, solamente va a entrar a usted si usted entra en contacto verdadero y profundo con la palabra de Dios. Esto no es ni que solamente los domingos, ¿no? Esto es todos los días. Usted tiene que someterse al escrutinio, al toque, al roce, al escuchar la palabra de Dios, a rumiarla y a meditarla para que de ahí salga la fuerza que va a cambiar su vida y lo va a convertir a usted, a mí, a todos los seres humanos que se conecten con Dios en una nueva criatura. Fabio, yo no logro calmar mi alma, estoy totalmente quebrado. Te falta la sabiduría de Dios. Te falta acercarte a Dios, hermano. Deja de acercarte a los hombres y mujeres que son perecederos al igual que tú y deja de descartar el consejo y la guianza de Jesucristo de Nazaret. ¡Viva Cristo! Hermano, es así. El único Dios vivo y verdadero revela su ira entregando a los hombres a pasiones vergonzosas, contra natura, a la desgracia, a la infamia, a la vergüenza, a la degradación, a pasiones, escucha bien, que no se pueden controlar ni gobernar. La corrupción usted no la puede controlar ni gobernar porque está en lo más profundo, enquistada en los corazones humanos. El único que puede controlar y destruir esa corrupción y salvar tu alma y darte vida eterna. Y mira lo que dice la palabra, la verdadera prosperidad, la superabundancia, es Cristo Jesús. Ningún decreto humano para la corrupción, ni en este país, ni en ningún país de la tierra. Solamente el temor a Dios, el conocimiento del Altísimo, de su Hijo amado Jesucristo, y la acción constante y continua con el gobernador, que es el Espíritu Santo, que es nuestra conexión con Dios y los hombres. Hermano, yo siento que Dios se está revelando ahora hacia la República Dominicana. Me cubro con la sangre de Cristo y cubro a mi familia, a mis hijos con la sangre de Jesús. Estamos entrando en tiempos difíciles. Escuche bien, hay gente por ahí diciendo que todo esto pasará y que vamos a volver a lo mismo y que la misma chercha y la misma pachanga. Hermano, ya el proceso se inició, no se debe engañar. Usted lo que necesita es a Cristo Jesús y a la sabiduría y a la inteligencia
del conocimiento viene aplicado a la luz de la palabra. Porque es una realidad, hermano. El conocimiento es lo que le da a usted poder. Por eso es que tú ves que las naciones de la tierra que están gobernadas por los corruptos oscurecen el conocimiento, ocultan contrataciones, son mentirosos, hipócritas y falsos. Por eso, hermano, es la pobreza. Por eso es que usted ve que los sistemas educativos de República Dominicana y del mundo en su gran mayoría lo que producen son empleados. Usted sale de la universidad y de los colegios, inteligencia financiera, cero. Usted sale sin saber lo que es un activo, un pasivo, lo que es verdaderamente invertir. Y por eso los países como República Dominicana se nos dificulta salir de la pobreza y unos cuantos, escuche bien República Dominicana, que son los que tienen acceso a la inteligencia y al conocimiento verdadero en ese aspecto mundanal, ¿verdad? Son los que le... pero cuando usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, revelándole la verdad, Él es el director de su vida y te va dirigiendo hacia el camino del bien y no del mal, de la paz, del amor, del convencimiento de tu situación, pero te enseña el camino que te saca de la oscuridad y te transporta a la luz sin tú hacer ningún esfuerzo. Él se encarga de eso. El problema es que no le queremos dar el permiso y seguimos siendo Barrabás. Cuando Dios lo que quiere es que tú seas y yo sea un hijo de Dios con derechos a herencia, a privilegios, a los beneficios de la ciudadanía de Dios, aún estando aquí en la tierra. Porque esa ciudadanía nos pone en conexión directa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La corrupción es indetenible. Por eso nadie la ha podido detener. ¿Usted sabe lo que han hecho con la corrupción? Usarla como política. Como política. Pero los que la usan también son corruptos. Porque yo era corrupto sin Dios. Cada cual tenía su pecado. Hasta que Cristo vino en la escena y me convenció de mi maldad. De que verdaderamente somos malos y pecadores. Y que hay una naturaleza en mí que me aparta de Dios. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo vence el pecado que mora en mí, hermano. Por eso que el Señor hizo esa declaración maravillosa. No os preocupéis, yo he vencido el mundo. Ya Cristo venció. Pero usted tiene que subirse en Cristo, no en el avión del mundo. Usted tiene que entender, buscar, razonar correctamente. Eso es lo que Dios quiere, hermano. ¡Wow! La razón por la que Dios entrega a los hombres a pasiones vergonzosas son sus afectos contra naturaleza. El hombre desea y anhela lo ilegítimo, lo ilícito. Mire lo que dice aquí en Romanos 1:28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a la mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Porque eso que usted hace apartado de Dios, al fin y al cabo se va a convertir en una pesadilla para usted. Por eso usted ve tanta depresión, tanta soledad. Si cuando usted está solo o usted está soltero, hermano, es que más pegado de Dios usted tiene que estar. La soledad y la soltería es una oportunidad, escuche bien, para conectarte más profundamente con Dios. Pero mucha gente lo que hace es que se amarga porque no conocen al Dios verdadero. Y Dios dice, venga. ¿Sabe lo que Dios dice? Venid a mí todos. Todos. Porque todos estamos necesitados de Dios. Todos tenemos, escuche bien, la misma enfermedad, el pecado. En estos días yo vi que un hombre muy rico de este país se murió a los 91 años, hermano.
Y el Señor, cuando yo veía eso en la prensa, Él me decía, mira Fabio, no se llevó nada. Todo se quedó aquí. Todo se quedó aquí. Lo único que Él se pudo haber llevado es si entregó su vida a Cristo. Pero si no, todo se perdió. Yo dije, entonces yo en ese momento oré por ese hombre y dije, Señor, qué hermoso sería si le hubiese entregado su vida a Cristo. Ten piedad y misericordia de él. Porque al fin y al cabo, esa es la decisión más trascendental. Pero hay muchos simples que esperan, dizque hasta el final de su vida, y se pierden. ¡Wow! Y mire esto, estando lleno de toda injusticia, aquí ya escucha bien, esta parte es en lo que nos convertimos a consecuencia del pecado. Y usted va a ver cuando yo lo lea la coincidencia. Y si usted se sincera consigo mismo, usted se va a dar cuenta que eso es lo que está pasando. Joven, yo te estoy hablando a ti en este día. Joven, te estoy hablando a ti. Es que tú puedes disfrutar de la vida. Dios no te dice que no disfrutes de la vida, todo lo contrario, Él la creó. Todo este país hermoso lo hizo Dios para que nosotros, los que habitamos aquí, lo disfrutemos. Él lo que te dice es, pero no te corrompas. Y la mayor corrupción, ¿tú sabes cuál es? Jovencito. ¿Tú sabes cuál es la mayor corrupción, joven que me está viendo? Vivir ese disfrute pleno sin Dios en el centro. Porque cuando usted quiere disfrutar la vida a plenitud sin Dios en el centro, es donde surgen los pulpos. Y de ahí es que surgen lo que la gente le está llamando los gigantes de qué sé yo qué cosa. Y no nos damos cuenta que no es solo un pulpo, que no es solo un gigante, que el país y el mundo está lleno de ellos, navegando por todos los mares y las tierras, porque vivimos sin Dios. Y sin Dios, escuche bien, la corrupción de tu vida es indetenible. En estos días a mí me estaba contando alguien de unos fulanos que vinieron por desgracia a este país. Unos fulanos que vinieron por desgracia a esta nación, hermano. Y una persona trabajó con ellos. Y esa persona, que no era como ellos, terminó convirtiéndose en lo que ellos son. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió a la depravación de ellos? Porque no miró hacia arriba y se dejó arropar por lo que está arropando a la raza humana. Hermano, mire esto. Las consecuencias de ese extravío y ese distanciamiento a Dios. Yo no te estoy hablando, escuche bien, de la religión, que es la que nos obliga a ir los domingos a las iglesias y comernos la hostia o ir y diezmar y sentarse en una silla fría. No, hermano. La verdadera religión es una verdadera relación con Dios. Porque Barrabás le sacó la lengua a Cristo, pero el Hijo se postra a los pies de Jesús. ¿Cuándo dejas de ser Barrabás? Cuando reconoces a Jesús como lo que es. El Dios que murió por ti en una cruz y está esperando para que tú, escucha bien, vengas al arrepentimiento y puedas tener acceso a la vida eterna. Porque esto se está acabando. Y lo que usted ve que está pasando es porque ya el Señor le está hablando. No es que usted va a ver, el día 1 de enero hay una manifestación. Le llaman, bueno, usted sabe cuál es.
Eso no es lo que Dios quiere. Eso usted lo puede oír, hermano. Una vez al año esa gente llenaban el centro olímpico. Pero el llamado no es a ir. Usted puede ir, eso está bien. Si usted va ahí y se convierte a Cristo. Pero el llamado es el arrepentimiento. Es una vida cotidiana sumergida en la presencia de Dios. Porque ahí es que está la vida eterna. Cuando nos conectamos a la vid verdadera y recibimos el afluente espiritual, la vitamina de Dios que transforma mi vida en medio de tanta inseguridad. A ese amigo, a esa amiga yo le dije, acércate a Cristo. Acércate a Cristo para que tú experimentes el gozo en medio de tu soledad. En medio de tu soledad, hermano. Hay veces que yo me he quedado solito en mi casa. Solo, sin nadie. Y yo te voy a ser sincero. No me he sentido solo. Y si me ha llegado momentitos de soledad, han durado minutos, porque siempre miro al cielo. Y mire, le voy a contar algo. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, a partir de marzo, que esto fue una locura, producto de la ignorancia y del mal manejo, yo me quedé solo en mi casa. Y yo tuve que aprender a cocinar. Hermano, oiga eso. Oiga el trabajo que yo pasé. Pero yo le voy a decir algo. Yo no sentí soledad ni un solo segundo. Porque Dios estaba ahí conmigo. Y yo sentí su presencia en todo tiempo, a toda hora. Y yo, hermano, aproveché. Escuche bien esto, República Dominicana. Yo aproveché ese tiempo para transformar mi vida. Esta pandemia, escucha bien, República Dominicana. Esta pandemia me ayudó a transformarme. Me hizo más inteligente. Me hizo más sabio. Me hizo más precavido. Me hizo procurar los conocimientos adecuados para saberme manejar en tiempos difíciles. Me conectó más con Dios. Me convenció de mi pecado y de mi maldad. Sí, hermano. Este año yo lo he aprovechado. Y Dios no quiere. Yo no sé si este será el último programa del año, porque usted sabe que el canal lo cierran. Pero Dios, escucha bien, República Dominicana. Dios no quiere que termine tu año y que comience el 2021 en la misma mediocridad y en la misma distanciación con este Dios tan maravilloso, Jehová de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hermano. El Dios creador del universo y de todo lo que en él habita, de todo lo que existe, visible e invisible, de todo lo hizo Dios. Él es el que te da la fuerza, Él es el que restaura tu dignidad perdida por el pecado. Porque el pecado te desdibujó por completo, porque te depravaste. Usted ve eso de la homosexualidad, el lesbianismo. Esas son personas engañadas. Están engañados, hermano. Eso se resuelve conociendo a Jesús. Así de simple. Los psicólogos y los psiquiatras te la pintan difícil. Prefieren decirte, no, es que eso es un desperfecto. No, hermano. Solamente tienes que conocer a Cristo. La libertad de los que están presos no es salir de la cárcel, es salir de la prisión en que están por dentro. ¡Wow! República Dominicana, si tú puedes recibir esto. Y mire las consecuencias, hacia dónde usted va a oír esto y usted va a entender por qué es que nosotros estamos así desde que nos separamos del Dios que usted tal vez no conozca, pero que necesita conocer y que es el Dios de la Biblia. Y mire esto, producto de todo eso, estando llenos de toda injusticia. Oiga esto, injusticia, maldad,
avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. ¡Wow! Son chismosos. En eso es que nos hemos ido convirtiendo hasta el día de hoy. Eso fue escrito, escuche bien, por el apóstol Pablo hace más de 2000 años. Y eso cuando él lo escribió, no es ni sombra de lo que está pasando hoy. Estamos peor, pero escuche esto para que usted vea cómo la Biblia es eterna. Chismosos, detractores, aborrecedores. ¡Wow! De Dios, escuche bien, aborrecedores de Dios. Hay gente aborreciendo a Dios y no se dan cuenta que lo que salen por su boca es precisamente fruto de que se han apartado del Dios verdadero. ¡Wow! Mire esto, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento. Sin entendimiento, todo eso que usted está experimentando en su carne, en su mente y en su corazón, es el fruto de el desobedecer a Dios y de su distanciamiento, wow, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Mire lo que está pasando, despiadados. Y mire lo que dice aquí, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque usted sabe que si usted sigue distanciado de Dios, usted es digno de la sentencia que ya pesa contra la raza humana y de la que Cristo nos salvó. Usted sabe eso, ¿verdad? Y mire eso, no solo las hacen, no solo somos chismosos, escuche bien, sino que nos reímos del chisme que nos cuenta. Nos gozamos con los chismes, hermano. No le decimos al otro, ay no. ¿Cómo tú dices eso? Tú tienes la certeza. Y si tú tienes la certeza, mejor ve a la persona y cállate la boca. Pero no te conviertas en un anticristo. Y mire eso. Sino que no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. O sea, no solo son corruptos, homosexuales, ladrones, golpeadores de sus esposas, fornicarios, adúlteros, sino que dan su aprobación cuando se sientan en las cámaras legislativas y aprueban la ley del aborto. Como está ocurriendo ahora mismo en Argentina, donde ya se está propugnando que las mujeres embarazadas puedan abortar hasta las 14 semanas. Y aún después de las 14 semanas, según ciertas causales de la ley. Eso es un crimen. Hermano, yo no sé para qué, pero yo le voy a decir a usted algo. Estamos aquí para cumplir un propósito. Y si una sola alma se salva hoy, se cumplió. Si una sola persona en República Dominicana entiende todo esto y aprovecha el momento histórico en que estamos viviendo, que es el tiempo para venir a los pies de Jesús y entregarle su vida y salir de todas esas cosas de las que Dios me sacó, hermano. Usted ni se imagina lo que ha hecho Dios por mí en este año. Y por eso yo reafirmo mi agradecimiento a este Dios que se ha manifestado de manera sobrenatural en mi vida, con milagros y prodigios. Sí, yo he visto la manifestación vívida de este Dios. Y yo estoy agradecido de Dios. Hermano, mire, a mí no me paga nadie por esto. Yo lo hago porque yo estoy agradecido de lo que Dios ha hecho. Y escucha bien, y todo comenzó, y esa es una de las cosas más hermosas, porque Él se manifestó.
Yo no voy a dejar de agradecerle a Dios el hecho de que Él se haya manifestado en mi vida y me haya convencido tan radicalmente de la verdad de su existencia viva y de su evangelio. Yo soy un agradecido de Dios. Y mire, ya estamos terminando, hermano. No termines el año sin entregarle tu vida a Cristo, sin ir a una iglesia donde se predique el verdadero evangelio, el mensaje oportuno de este tiempo. Di conmigo esta palabra: Señor Jesús, gracias, Señor. Yo me reconozco ante ti ciertamente pecador, que he estado distante de ti, que he sido desobediente, que me he negado a escuchar tu voz por seguir mis deseos. Señor, ahora yo sé que sin ti nada soy y que sin ti voy rumbo a mi propia destrucción. Ahora yo aprovecho este momento para pedirte perdón, Jesús, pedirte perdón, Dios, y entregarte mi vida. Me arrepiento de absolutamente todos mis pecados. Te pido que entres a mi vida, que entres a mi corazón, que tomes control de todo mi ser y que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas una nueva criatura, y que tu Espíritu Santo ahora entre en mi vida y tome control de todos sus aspectos. Cámbiame, libértame. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor te dice en este día: no temas. No temas, República Dominicana, porque Él se va a manifestar gloriosamente en estos tiempos sobre esta nación. Vienen épocas gloriosas de Dios sobre República Dominicana. Veremos su gloria manifestarse sobre esta tierra. Escuche esto, República Dominicana. La gloria de Dios se va a manifestar sobre la República Dominicana y ojos lo verán. Rodillas, miles y miles y miles y miles de dominicanos van a doblar sus rodillas a los pies de Jesús y van a derribar altares y van a dejar de creer en santos para creer en el único Dios verdadero que salva y transforma. En el nombre de Cristo Jesús, amigos, nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús. Si no nos volvemos a ver por esta vía, hermano, te deseo un fin de año maravilloso. No cometan el error de celebrar una cena navideña sin poner a Cristo como centro, porque ahí es que está la verdadera prosperidad. Y nos vemos, si así Dios lo permite, en una próxima entrega de En Esto Pensar. Hasta la próxima, amigos.